Imagínense ser hermano de Jesús desde chiquito, ¿ok? Conocer a Jesús desde pequeño. Yo pensaba mientras escribía estas líneas y pensaba en eso. Imagínense ser hermano de Jesús desde chiquito, dormir en el mismo cuarto, hacerle travesuras a Jesús. Y no sé, tantas cosas que hacen los hermanos, ¿no? Y yo decía, wow, qué privilegio de Santiago de haber crecido con Jesús, de haber compartido la comida, de ir juntos a... Me imagino que los mandaban a buscar agua, a traer agua, los mandaban por la leña, ayudaban a papá, se peleaban, no lo sé, quizás sí, ¿verdad? Como todos hermanos chiquitos, pero si hay alguien que conocía a Jesús plenamente es Santiago. Muy bien a Jesús. Y obviamente Santiago no creía que Jesús era el Hijo de Dios en sus primeros años, no creía que era el Mesías. De hecho, él y sus hermanos en una ocasión fueron a sacar a Jesús de una casa porque decían Jesús se volvió loco y iban a llevarlo a la fuerza. Cuando Jesús muere y resucita es que Santiago se convierte y viene el Evangelio, y entonces su hermanito ahora pasa a ser el Mesías, el Hijo de Dios, el que había venido, y comienza a predicar con denuedo. Santiago muere según la tradición cristiana, fue llevado al pináculo del templo ahí en Jerusalén y le dijeron: o niegas a Jesús como Mesías o te mueres. Y él dijo que no, y lo arrojan del pináculo y muere pues por la caída, se estrella en el suelo. Y hay una anécdota interesante, dice que cuando lo estaban levantando, ustedes saben que usaban antes vestidos, batas, los que lo estaban recogiendo se sorprendieron que sus rodillas tenían tanto callo que parecían piel de camello, dice la tradición. Eran tan gruesas por las horas que pasaba en oración que sus rodillas tenían tanto callo que parecían piel de camello. Muy bien, toque su rodilla para ver si está como de terciopelo, ¿no? Como de pétalos de una rosa. Es broma, ¿no? Pero oraba tanto este hombre que tenía tantos callos ahí. Así que cuando Santiago escribe esta carta, se le escribe a una iglesia que está pasando por pruebas, una iglesia que está pasando por situaciones complicadas. Las pruebas, hermanos, son parte esencial de la vida cristiana, siempre van a estar ahí. Y la iglesia estaba pasando pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas que estaba pasando? Aquí puse una lista de 3 posibles cosas que la iglesia estaba viviendo. Si usted lee la carta, se va a dar cuenta que el apóstol habla de 3 cosas. Número 1, la prueba era la persecución. Los estaban hostigando desde afuera a la iglesia, los estaban persiguiendo a la iglesia. Esta persecución era muy tremenda, había hostigamiento de parte de los paganos y era una prueba difícil. Ser cristiano era complicado y algunos pues se desanimaban, ¿no? Si ser cristiano es para estar siendo hostigados todos los días, perseguidos, pues dejaban de serlo. Y la segunda es que la otra prueba que estaba pasando en la iglesia era a raíz de la diversidad. Ustedes saben que la diversidad trae conflictos. No es lo mismo cuando a todos le vamos a las Chivas, que cuando unos les van a la América, otros a las Chivas, otros a Cruz Azul, ya empiezan los problemas. No es lo mismo cuando todos le van al PRI, que cuando uno le va al PRI, le va al PRD. Bueno, ya no existe el PRD, ¿verdad? Al PAN, etc. Incluso también estas diferencias socioeconómicas. Entonces la diversidad estaba provocando división en la iglesia, estaba provocando conflictos. Y si usted lee el capítulo 1, versículo 9, el versículo 10, se va a dar cuenta que está hablando de eso, de la diversidad, estaba provocando división. El capítulo 2 incluso hace una explicación más extensa. Y número 3, habían rumores en la iglesia. Es decir, estaban ocurriendo rumores hacia dentro de la iglesia que estaban causando conflictos. Y por eso el tema de los rumores es que va a dedicar todo un capítulo para hablar de la lengua. El capítulo más interesante que tenemos sobre la lengua está en el capítulo 3 de Santiago. Y debido a eso, a la rumorología que había, a las cosas que se estaban diciendo, es entonces que nos escribe el capítulo 3, incluso en el capítulo 4, versículo 11 y 12, hace un llamado muy fuerte para evitar los rumores. Estas 3 cosas, el apóstol las considera pruebas hacia dentro de la iglesia. Son pruebas. Y a través de la carta entonces nos va a dar directrices de cómo debemos de actuar. Si estamos en circunstancias similares, gracias a Dios, vivimos en un país libre, vivimos en un país tranquilo donde podemos profesar libremente nuestra fe. El artículo 24 nos ampara que podemos profesar libremente la religión que más nos convenga y siempre y cuando no estorbemos al prójimo, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y vivimos en una ciudad tan bonita como Hermosillo, Sonora, ¿ok? Hermosa ciudad, les digo, mis suegros han venido aquí a un paraíso, es muy bonito, y en julio se pone mejor, va a sentir usted
va a sentir el caluroso abrazo de Hermosillo. Entonces, pero vivimos en una ciudad tranquila donde no nos hostigan por ser cristianos. Hay lugares donde sí. A mí me tocó en mi niñez estar en iglesias donde en las láminas sonaban los piedrazos de la gente que tiraba alrededor a la hora del culto, tiraban piedras, ¿no? Entonces, y cuando uno está así, uno tiene miedo, que te pueden golpear, te puede pasar algo, y uno vive temoroso de estar ahí en el propio templo. Gracias a Dios, ese no es nuestro caso. Pero sí, obviamente puede ser la diversidad, pueden ser los rumores, aquellas cosas que afectan. Ahora, ¿cómo debemos de actuar entonces cuando llegan las pruebas? Porque las pruebas nos llegan a todos, le llega a la iglesia y le llega a usted. Las pruebas, hermanos, son parte de nuestra vida cristiana. Todos vamos a ser probados en algún momento. Y entonces nos va a dar el apóstol eso. Las pruebas son normales. Dígalo conmigo, las pruebas son normales. Muy bien, dígale al que está al lado, las pruebas son normales. Vas a ser probado, dígale. Vas a ser probada. ¿Ven? Eso va a ser normal. Usted va a pasar por pruebas, la iglesia va a pasar por pruebas, su vida va a pasar por pruebas. Eso es algo que no podemos evitar. Ahora, obviamente las pruebas, queridos hermanos, pueden amargarnos, pueden frustrarnos, pueden destruirnos. ¿Sí? Hay una frase que puse ahí. ¿Cuántos cristianos hay que en la prueba se volvieron cínicos, escépticos y hasta amargados? Eso ha pasado. En las pruebas, ¿cuántos cristianos llegaron a este punto de volverse cínicos, de volverse escépticos o de incluso amargarse? Hace tiempo estuve platicando con un compañero mío de la iglesia que creció conmigo, y verlo hoy en el cinismo que está contra la iglesia es increíble. Es increíble. Lleno de coraje, lleno de odio. Y hablaba con él hace un tiempo por mensaje, y ver su corazón tan frustrado, tan amargado, me preocupaba, porque crecimos en la iglesia. Era una persona que amaba al Señor, que buscaba al Señor, pero la prueba, en un momento para su familia, lo llevó a ese punto de estar en una especie de amargura, de cinismo. Tremendo cuando la prueba llega. Por eso es que el apóstol va a decir, cuando lleguen las pruebas, queridos hermanos, y está en el versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo ¿qué? Gozo. Hermanos míos, gócense cuando llegan las pruebas. Porque cuando llegan las pruebas, podemos tomar una actitud diferente. Pero entonces el apóstol dice, hermanos, por favor, cuando lleguen las pruebas, llénense de gozos. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque las pruebas son eso, son una prueba. Diga conmigo, la prueba es un examen. Muy bien, la prueba es un examen, por eso se llama prueba. Aquí le decimos examen, pero creo que en Ecuador le dicen prueba, ¿no? Al examen, ¿verdad? Hoy hay prueba, dicen. Entonces, y una prueba es un examen. A mí se me hacía raro porque la única prueba ya era la cristiana que yo relacionaba. Pero una prueba es eso, es un examen que viene para evaluar cómo andamos. Una prueba hace eso. Yo soy maestro y aplicamos exámenes. Aquí hay varios maestros también que aprueban exámenes, que aplican exámenes más bien, y cuando van a aplicar examen vienen acá con gozo, ¿no? Ja, 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 hoy toca examen. Entonces, porque el examen lo que hace es evaluar a nuestro alumno. Y yo creo que algunos de nosotros que somos maestros, si todos sacaran 0, nos preocuparíamos y nos avergonzaríamos, ¿verdad? Todos salieron con 0. Uno diría, Dios mío, soy un mal maestro. Porque todos mis alumnos están reprobando. Porque eso hace la prueba. La prueba evidencia cómo estamos, en qué nivel estamos de conocimiento. El examen en la escuela hace eso. Acaban de pasar algunos exámenes y evaluamos. Ah, ok, esto no lo has entendido todavía. Esto todavía no lo comprendes muy bien, estás confundido en esta área del conocimiento. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida, queridos hermanos, es para eso, es para probarnos. Y el Señor nos va a decir a través de la prueba, ok, en esta área todavía te falta, en esta otra todavía necesitas crecer más, en esta otra todavía necesitas hacer algunas cosas. Las pruebas, hermanos, vienen a pasarnos como el oro por el fuego para sacar las cosas que necesitamos mejorar y para reafirmar aquellas que el Señor ya nos ha dado. Amén. Por eso cuando venga la prueba hay que mantener el gozo. Y me gusta la palabra gozo, aquí como la usa Santiago,
Porque el gozo aquí se puede entender como entusiasmo. El gozo es entusiasmo. El gozo no es reírse. El gozo es entusiasmo. El entusiasmo, hermano, solamente viene cuando tenemos esperanza. Si tenemos esperanza de que esto va a terminar y entonces el futuro se nos presenta mejor, entonces hay entusiasmo. Y eso genera gozo. Gozo, ¿sí? Como entusiasmo. No nada más alegría, porque a veces en algún tiempo se empezó a enseñar que el gozo era, si se moría un familiar, alaba al Señor y dile gloria al Señor, ya se murió mi familiar. No. Eso no es el gozo correcto. El gozo correcto es saber que a pesar de la crisis, a pesar de la pérdida, a pesar de la situación, el Señor sigue teniendo el control. No me voy a destruir, no me voy a morir, sino que el Señor sigue caminando conmigo, amén, sigue allanando el futuro y lo que viene, amén, no va a ser igual, pero sí va a ser mejor con la ayuda del Señor, amén. Ese es el entusiasmo, ese es el gozo. Hermanos míos, entonces, considérense muy dichosos, dice la versión que leímos. Tengan gozo cuando tengan que enfrentarse a las pruebas, pues ya saben que la prueba viene para eso, para saber cómo estamos, para poder evidenciar qué es lo que tenemos, en qué cosas necesitamos crecer. Ahora, el gozo, queridos hermanos, Jesús lo decía en Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12. Jesús les decía a sus discípulos, dichosos, siéntanse ustedes privilegiados, bienaventurados, dice la Reina Valera, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Y miren lo que dice el versículo 12. ¿Cómo dice el 12? Alégrense y llénense ¿de qué? De júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Esa es la diferencia de tener una dificultad en el mundo y tener una dificultad en Dios. Una dificultad en el mundo, una pérdida en el mundo, una situación mala en el mundo nos destruye, nos derrumba, nos acaba. Pero una dificultad en el Señor es una prueba, amén, que nos lleve a llenar de gozo, porque el Señor entonces está trabajando a través de eso, amén. La prueba entonces viene a hacer eso, nos prueba. ¿Qué sucede cuando enfrentamos la prueba con gozo, con entusiasmo? Se le suma algo más, nos dice Santiago. Las pruebas producen perseverancia. Ahí está, ahí vamos armando ya el diagrama. Las pruebas, llevadas con gozo, ¿producen qué? Perseverancia. La fe, queridos hermanos, la prueba de la fe, tiene este propósito. Volvernos personas con mucha perseverancia. La perseverancia es la virtud de aguardar en el tiempo de Dios. Por eso es que la Reina Valera, si usted tiene la Reina Valera, lo traduce como paciencia. Así dice, paciencia. En realidad, la palabra más adecuada es perseverancia, porque la perseverancia incluye la paciencia. Un ejemplo de esto es cuando el médico, yo sé que a todos, yo creo que lo que hemos estado aquí, en algún momento nos hemos enfermado o nos rompimos algo, una costilla, una pierna, o qué sé yo, nos excedimos y el médico nos llama y nos dice, ¿saben qué? A partir de ahora estas son las indicaciones. No va a comer tortilla de harina por 2 meses. Y no le diga eso a un sonorense, hermano, porque es arrancarle media vida. ¿Ok? A nosotros se nos subieron los triglicéridos el año pasado. Y ya nos dolía la cabeza y nos dolía todo y fuimos a sacarnos análisis. No, se entienden, el triciclero, decía un anciano, los tiene muy arriba, los triglicéridos. Y nos dijo, no van a comer carne durante 1 mes, carne de roja. Y ay, Dios mío, ¿no? Pasábamos por los asadores y parece que hasta más te los pone el enemigo ahí para que te huelan. Nada de harina y esas cosas. Y ese punto, cuando recibes la indicación médica y hasta que se te quita, ya que el médico te dice, ya bajaste, puedes volver otra vez a tu vida normal, con cuidado, ese punto que conecta desde la indicación hasta allá es la perseverancia. Eso es la perseverancia, de mantenerse en el tiempo y en la indicación. Eso es perseverar. De ahí viene la palabra perseverancia. Este periodo, queridos hermanos, es perseverar. ¿Por qué nos metemos en problemas muchas veces? Porque no perseveramos, ¿sí o no?
¿Cuántos han roto una indicación médica? Yo soy el primero. ¿Sí? Nos ha dicho, no hagas esto. Y ya uno anda ahí, ¿no? Después que yo salí del hospital me dijeron, no corras muy fuerte, no hagas nada. Y un día se me olvidó y estaba yo con Dañana y me puse a hacer unas carreritas con ella. Y de pronto sentí un piquete por acá y me asusté otra vez, ¿no? Y me acordé, lo primero que me acordé fue del doctor. Bien, me lo dijo el doctor, y uno no hace caso. Entonces, estas cosas, hermanos, muchas veces perdemos la salud porque no perseveramos. Es lo más difícil de los seres humanos, perseverar en las indicaciones médicas. No salgas, no tome esto, no haga aquello, no haga acá. Y uno, ya cuando uno se siente medio bien, uno cree que ya puede hacer todo. Y entonces vuelve a caer, viene una recaída y a veces viene a ser peor de lo que estaba antes, porque no somos perseverantes. Cuando el apóstol dice que las pruebas, cuando se sufren con gozo, con alegría, con entusiasmo, entonces nos hace perseverantes en Dios. En la Biblia la perseverancia es no perder la cabeza en la prueba. Las personas que han sufrido varias pruebas ya no pierden la cabeza tan rápido. Las personas que Dios los ha metido con pruebas y han salido victoriosos con gozo del Señor, no pierden la cabeza tan rápidamente. No tomar decisiones arrebatadas, sino aguardar y esperar con paciencia en la perfecta voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Ese es el camino. Es lo que le está diciendo Santiago a la iglesia. Ustedes que están pasando por esto, son las pruebas, mantengan el gozo, mantengan el entusiasmo, no se derrumben, no se entierren, no se caigan. ¿Sí? Me acuerdo, mi mamá siempre nos contaba un chiste, bueno, era una anécdota más bien, de un programa de radio que había en Tabasco, o el programa de radio más famoso allá en los 90. Todo el mundo escuchaba al periodista Illán Torralba, se llamaba este periodista. Y era muy famoso porque era muy directo, pues. Hablaba directo del gobierno, de los sindicatos, con todos barría por parejo Illán Torralba. Era muy coherente en su trabajo periodístico. Y recuerdo que una vez mi mamá nos contaba, yo no lo escuché, pero ella nos los contaba y nos los usaba de ejemplo a nosotros. Llegaron unas personas a quejarse porque no tenían ayudas del gobierno. Y empezaron a decirle, no, sí, nos va mal. Y Jan Torralba dice a mi mamá que les dijo, ya, tampoco se me tiren al suelo, tampoco se me derrumben. Dígame cuáles son sus problemas, pero tampoco se me entierren, ¿no? Y así nos decía mamá muchas veces a nosotros. Es decir, en las pruebas, cuidado con enterrarnos, cuidado con tirarnos al suelo, cuidarnos con abandonarnos, amén. Por eso la recomendación de la palabra es, mantengamos el gozo del Señor, porque su vida, la mía, la vida de esta iglesia, la vida de los hijos de Dios, está en las manos del Señor, amén. Y Dios siempre mira con entusiasmo hacia el futuro. Mi Dios siempre está caminando hacia adelante con mucho gozo. Yo no he encontrado en un texto en la Biblia donde Dios esté llorando por el pasado, sino al contrario, Dios está diciendo, voy a hacer algo nuevo, voy a abrir ríos donde no hay, voy a hacer algo diferente, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, vienen tiempos de gloria. Ese es el Dios en el que yo creo y ese es el Dios el que predicamos, amén. Aleluya. Pruebas, gozo, perseverancia, y esto nos lleva al último escalón, dice Santiago, y es la madurez. Ahí está la ruta. Pruebas, gozo, perseverancia, y nos lleva a la madurez. ¿Usted quiere ser maduro? ¿Quiere ser un cristiano maduro? Este es el diagrama. La madurez se alcanza así. La madurez no se alcanza solamente por cursos de teología. La madurez no se alcanza solamente por cantidad de cultos. No, la madurez es esto. Son las pruebas soportadas con gozo que nos hacen perseverar y entonces nos llevan a la madurez. La madurez cristiana. La Reina Valera traduce esta palabra como perfección. Si ustedes ven ahí el texto, hasta que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Algunas versiones, como la que leímos, lo cambian porque la palabra perfección en nuestro idioma español suena muy dura, ¿no? Muy comprometedora. Es más, si yo digo, ¿cuántos perfectos hay aquí? Nadie me levanta la mano, ¿verdad? Porque van a decir, no, perfecto, no, solo Dios. Pero aquí cuando está hablando de perfección,
no está hablando de no pecar, de la gente que ya no peca nunca y entonces es un santo. No, más bien se está refiriendo a la madurez, sin que nos falte nada, en que estemos completos. Dice Romanos capítulo 5, versículos 2 y 3, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. La madurez. Él está hablando aquí de la madurez. La madurez y la perseverancia van juntos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 9. Es un pasaje famoso. El apóstol Pablo le está pidiendo al Señor que le quite el aguijón de su carne. No sabemos a ciencia cierta qué cosa era el aguijón. Solamente dice que era algo que le causaba sufrimiento continuo. No sabemos qué era el aguijón, una enfermedad, un problema, no sabemos, pero eso estaba ahí todos los días. Y dice él, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo, te basta mi gracia, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Es decir, esta situación Pablo la entiende que es para su madurez, para su crecimiento en el Señor. El aguijón en la carne que lo hostigaba está para ahí. Por eso, queridos hermanos, la perseverancia culmina en la madurez, para que sean maduros y para que sean completos, sin que les falte nada. De hecho, la idea que hay aquí de estar completos, de estar maduros, es como cuando armamos un ventilador. ¿Ha armado usted un ventilador o algo ahí que su esposa le dijo, varones, ármame ahí? Y cuando uno arma, le ha sobrado un tornillo a una pieza, ¿sí? Y uno termina ya gustoso y alegre y dice, ya me quedó, y de pronto levanta uno ya las bolsas para tirarla y hay una pieza ahí y dice, Dios mío, ¿y esta de dónde es, no? Y si no se la pone, uno está a ver si no se rompe o se cae o le pasa algo mañana. Porque está incompleto, le falta una pieza. Y cuando no tiene una pieza, las cosas no funcionan bien, no funcionan perfectas, no funcionan adecuadamente. Si usted arma un ventilador y no le pone un abanico y no le pone un aspa, no va a funcionar correctamente. A eso se refiere la perfección y a eso se refiere la madurez. Que tengan todos los elementos necesarios para que ustedes puedan conducirse adecuadamente. Esa es la madurez cristiana. Que tengan todas las piezas. La Reina Valera traduce perfección, lo traduce como perfección. Decíamos, esto es madurez. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 15. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol, así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. No está hablando aquí de, todos somos perfectos. No, la palabra aquí, así que todos los que somos maduros, también sintamos esto. Sentimos esto, los que tenemos madurez en Cristo. De hecho, si usted lee este texto en la versión Dios habla hoy, lo dice muy bonito. Creo que lo puse también ahí. Dice, todos los que ya poseemos una fe madura, miren cómo lo traduce, la palabra perfección, todos los que ya tenemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios también se los hará ver. Amén. Así que, otra vez, no sé si pueden ponernos el diagrama. Prueba, con gozo, perseverancia y madurez. Esa es la ruta para ser cristianos maduros. Pruebas, gozo, perseverancia y madurez. Van a ser completos, no les va a faltar nada y son todas las partes para que funcionen muy bien. Y termina los pasajes que leímos diciendo lo siguiente, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Porque el otro elemento, hermanos, en la prueba
que necesitamos es la sabiduría de Dios. Me encanta la palabra sabiduría en la Biblia. Es hermosa. Si hay algo que en el Antiguo Testamento se habló y se escribió mucho, es el tema de la sabiduría. La inteligencia, pero principalmente la sabiduría. Porque la sabiduría, hermanos, nos permite decidir, hablar y actuar sabiamente, correctamente más bien. Repito, la sabiduría nos permite decidir, hablar y actuar adecuadamente. Por eso necesitamos tanto la sabiduría en nuestra vida. Necesitamos la sabiduría en nuestra casa, en nuestro hogar, para hablar con nuestra familia, para hablar con la esposa. Necesitamos mucha sabiduría. Amén. Porque la sabiduría es la que nos va a decir cómo debemos nosotros actuar en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el proverbista dedica capítulos y capítulos enteros para hablar de la sabiduría. Solamente que Santiago va a decir que la sabiduría no es nuestra, la sabiduría no es un recurso que nosotros podamos aprender. La sabiduría viene de Dios. Dios es la fuente de la sabiduría, porque la sabiduría es un atributo de Dios. El único sabio completo, el único sabio total es Dios. Y si a nosotros nos hace falta sabiduría, solamente tenemos una forma de lograrlo, no hay más. Si usted quiere ser sabio, no viaje a Medio Oriente a ver a los sabios orientales que están allá. Si usted quiere ser sabio, no vaya a estudiar filosofía oriental. Si usted dice, quiero ser sabio, no agarre a Confucio y a todos los maestros del Antiguo Oriente, porque así se vende la sabiduría que viene del Oriente. Hace poco hablaba con alguien que decía, necesito enseñar esto a este grupo de personas y quiero que hablemos de proverbios, me decía él, proverbios para que entiendan la sabiduría, para que la aprendan y la practiquen. Y yo le dije, está bien, enseña proverbios, háblales de la sabiduría, pero quiero decirte algo, el corazón del evangelio, el corazón del cristiano es que no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Es que los seres humanos somos personas caídas, es que los seres humanos somos personas limitadas. Si Dios no nos ayuda, si Dios no es la fuente de nuestra ética, si Dios no es la fuente de nuestra sabiduría, si Dios no es la fuente de nuestras acciones, nosotros no servimos para nada, dependemos completamente de Dios. El Señor lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y es lo que dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Él es la fuente. Él es la fuente. Porque la sabiduría, queridos hermanos, nos libra de la indecisión. Y es lo que dice. Si no hay sabiduría, hay doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo creo que Santiago, cuando está escribiendo estas líneas, si él vivía en Jerusalén, tiene presente el mar de Galilea, que está muy cerca de ahí. Y me imagino que muchas veces fue al mar, como vamos nosotros, como los que están a la orilla del mar y ven las olas. ¿A cuánto les gusta ver las olas del mar? A mí me encanta ver las olas del mar, ¿sí? A veces ni metemos los pies ni nada, solamente con ver y escuchar, ya vemos. Pero él veía las olas, que van y vienen en un círculo vicioso, que están ahí, van y vienen. Y por eso compara al indeciso como las olas del mar, ¿sí? Que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Por eso dice, la única forma de luchar contra esto es la sabiduría que viene de Dios. Pero si a alguien le falta sabiduría, y creo que a todos nos falta aquí sabiduría, ¿verdad? Amén. Todos tenemos falta de sabiduría. Pídasela a Dios. No dice si alguien tiene falta de sabiduría, léase unos libros allá. No. Si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela a Dios para que Dios se la dé. El cual, dice, se las va a dar. Porque Dios no nos niega nada. Dios no está cerrado a nada.
De hecho, el mismo Jesús, hablando del Espíritu Santo, que es la misma persona de la Trinidad, dijo, si alguien de ustedes, siendo padre, si su hijo le pide un pan, ¿acaso le dará una piedra? Si su hijo les pide pescado, le van a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Amén. ¿Cuánto más el Señor nos va a dar sabiduría a todos aquellos que le pidamos sabiduría del Señor? Amén. Porque en la prueba, la sabiduría de Dios nos permite mantener la cordura, nos permite mantener la acción, nos permite mantener el enfoque cuando la sabiduría viene de Dios. Amén. Termino con esto. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a pruebas. Ya saben que la prueba de vuestra fe produce perseverancia y la perseverancia los va a llevar a un feliz término. Amén. Puestos de pie.